Bienvenidos, querida comunidad de Esterra, a nuestro evento de Esterra de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén tan emocionados y motivados como yo lo estoy. ¿Qué desarrollo tan increíble hemos vivido juntos en las últimas semanas y meses? Y en este momento, quiero felicitar enormemente a cada uno de ustedes. Ustedes son la razón por la que Esterra sigue creciendo, cada vez es más visible y se está consolidando paso a paso como una marca fuerte en el mundo. Y dejemos algo muy claro, lo que estamos construyendo juntos aquí no es una moda pasajera. Es algo sostenible, algo real. Porque Sterra representa algo que es absolutamente único en nuestra industria y que constituye un USP especial. 4 años de resultados comprobables en trading, 4 años de rendimiento, 4 años de operaciones reales, 4 años de constancia. Ese es un USP enorme, no solo en el área de trading, sino sobre todo en nuestra industria de network marketing y construcción de comunidad. Y eso demuestra exactamente esto. Aquí se trata de largo plazo, de confianza y de verdadera competencia. Nuestros traders no son teóricos. Ellos entregan resultados reales y eso es precisamente la base de todo lo que estamos construyendo juntos aquí. Y ahora les toca a ustedes. Vamos a darle vida al chat hoy. Escriban de dónde vienen. Denos un pulgar arriba si están listos. Demuestren que están activos y que son parte de este movimiento. Porque justamente esa energía, justamente esa comunidad es lo que hace a Esterra tan especial. Y también les espera un momento especial. Nuestro presidente va a cerrar esta llamada con sus palabras finales. Así que también estén atentos a Steven Paul. Y ahora me da mucho gusto anunciarles a alguien que todos ustedes conocen y aprecian. Alguien que siempre nos convence con sus grandes aportes, que realmente aporta valor y los ayuda a avanzar. Bienvenido, Dominique. El escenario es tuyo. Gracias, Daniel, por este relevo siempre tan lleno de energía. Hola a todas y a todos. Una vez más, es un enorme placer reencontrarme con ustedes para esta quinta cita. Esta sesión va a marcar un punto de inflexión en nuestro recorrido. Hasta ahora, hemos construido las bases. Hemos instalado los motores de su estrategia. Y bueno, hoy vamos a aprender juntos a pilotar este avión a gran altitud. Aquí ya no estamos en el taller. Ahora estamos de lleno en la pista de despegue y es momento de pisar el acelerador. Así que, antes que nada, por supuesto, quiero una vez más agradecer al equipo de Sterra que nos da la oportunidad de analizar a fondo su propuesta de valor, para que estos entrenamientos sean cada vez más concretos y provechosos para ustedes. De hecho, al decidir permitir que cada uno de nosotros delegue la gestión de nuestro portafolio, de una manera tan diversificada como la que tienes en tu panel, es decir, mezclando tanto activos digitales, metales preciosos, como índices internacionales. Sterra eligió una ingeniería que permite a los usuarios concentrarse en lo esencial, su estrategia y su criterio. Si ves tu panel hoy, aparecen nombres como BTC, ETH, XAO, Nasdaq, SPX. Entonces, para alguien que no está familiarizado, es una lista un poco intimidante, pero para ti, que decidiste tomar el control total de tus finanzas, son instrumentos de navegación que van a trazar tu futuro. Y el objetivo de esta sesión es darte el control de tu trayectoria. No queremos que seas un pasajero pasivo que tiembla ante cualquier sacudida del mercado. Queremos que seas ese capitán que, cuando atraviesa una zona de turbulencia, mira sus instrumentos con calma porque entiende la dinámica del vuelo. Daniel lo recordó con fuerza. Tu misión final es construir tu tranquilidad financiera sobre bases sólidas. Un capital que trabaje y que esté ahí para ti, para tus hijos y para las generaciones que vienen.
Para lograrlo, hoy vamos a recorrer juntos 4 etapas fundamentales que van a transformar tu visión. Primero, la primera clave, vamos a entender por qué tu portafolio necesita tanto un ancla como una vela. Vamos a descifrar el equilibrio vital entre el oro y el Bitcoin para que por fin sepas por qué. La estabilidad no está peleada con el rendimiento. Segunda clave, vamos a aprender a leer el pulso del planeta. Veremos cómo el Nasdaq, el S&P 500 y el mercado de divisas, como el Forex, te cuentan la salud del mundo en tiempo real. El objetivo es simple, dejar de sufrir las noticias y aprender a interpretarlas. Tercera clave, vamos a abordar un fenómeno psicológico muy fuerte, el vértigo de la altura. Es el momento preciso en el que tus ganancias cambian de escala y tus emociones pueden convertirse en tus peores enemigas. Veremos cómo mantener la cabeza fría cuando los números se disparan. Y luego, cuarta clave, lo veremos. Cómo transformar tu cabina actual en una verdadera fortaleza. Y sí, Daniel insistió mucho en esa responsabilidad. Tenemos que aprender a asegurar nuestros activos para que el éxito de hoy se convierta en un patrimonio indestructible. Para el mañana. No se construye un legado ni con suerte ni al azar. Se construye con una comprensión fría de los flujos y con una responsabilidad total hacia quienes dependen de nosotros. Así que hoy dejamos de lado el lenguaje técnico para tomar realmente el control de nuestras finanzas. Bienvenidos a esta sesión 5. Ahora entremos de lleno en el tema con lo que yo llamo el dúo soberano. Si ves tu panel financiero, tienes dos activos que parecen oponerse, pero que en realidad trabajan en sinergia para proteger tu futuro. El oro XAU/EUR y el Bitcoin BTC/EUR. En el mundo financiero clásico, les encanta crear bandos que defienden cada uno su punto de vista. Están los defensores del oro, que a menudo son vistos como tradicionalistas prudentes, y los apasionados de las criptomonedas, vistos como aventureros digitales. Pero para el director general de sus finanzas, esa división es una trampa. El director general no busca tener la razón frente a un bando u otro. Busca aprovechar las particularidades de cada activo para estabilizar su opinión. Si quieres construir algo duradero, necesitas entender cómo asegurar tus activos más allá de las modas. Así que hablemos primero del oro, tu ancla, con el peso de 5.000 años de historia. ¿Por qué mantener una exposición al oro en un mundo cada vez más digital? Pues porque el oro es la única moneda en el mundo que no es la deuda de nadie. Cuando tienes un billete, en realidad tienes una promesa hecha por un banco central. Mientras que cuando tienes oro, en realidad tienes una realidad física, concreta, que ha sobrevivido guerras, crisis y todas las caídas de imperios. Me gusta usar esta imagen, imaginar el oro como un lastre que estabiliza un gran velero. El lastre es pesado, está en el fondo de la bodega, no se ve, no hace que el barco avance más rápido. Pero es lo que evita que el barco se vuelque cuando se levanta la tormenta. El oro no te hará rico de la noche a la mañana. Su función no es tener un rendimiento explosivo, sino conservar el poder adquisitivo. Miren, quiero compartirles esta anécdota que es famosa, pero que vale la pena recordar porque el concepto es interesante. Hace un siglo, con una onza de oro, podías comprarte un traje de lujo en Londres. Hoy, en 2026, con esa misma onza de oro, todavía puedes comprarte el mismo traje de lujo, pero mientras tanto, el dinero de papel ha perdido el 98% de su valor. El oro es tu escudo contra la inflación y la devaluación. Miren, vamos a ilustrar esto con una cifra. Si hubieras guardado 10.000 euros debajo del colchón en el año 2000, hoy habrían perdido el 45% de su poder adquisitivo real, mientras que si hubieras invertido esos 10.000 euros en oro, habrías multiplicado tu capacidad de compra por 7.
Esa es la diferencia entre ahorrar y pilotear. El oro es, de alguna manera, un seguro de vida patrimonial, la base para proteger tus activos. En el otro extremo de tu tablero de control tienes el Bitcoin. Si el oro es tu ancla, entonces el Bitcoin es tu vela. Es el oro digital. Tiene las mismas propiedades de escasez. Nunca habrá más de 21 millones. Pero posee una característica que el oro no tiene: velocidad y total portabilidad. Nos mantenemos firmes, patrimonio en una memoria USB. Bitcoin está aprovechando los vientos de la digitalización mundial. Este es el activo que registra el crecimiento en la adopción de un nuevo sistema financiero. Entonces, ¿por qué es esencial para su estrategia? Pues bien, porque en un mundo que va cada vez más rápido, un solo ancla no es suficiente. Necesitas propulsión. El Bitcoin está aquí para transformar un ahorro estancado en un capital dinámico. Ahora, mucha gente teme hoy la volatilidad del Bitcoin, es decir, las grandes fluctuaciones, las subidas y bajadas. Pero en realidad, es precisamente esa volatilidad la que va a generar rendimiento. En matemáticas financieras, a eso se le llama asimetría. El riesgo de pérdida está limitado al 100%, claro, pero el potencial de ganancia, ese, es matemáticamente ilimitado. Por eso una pequeña dosis de Bitcoin en un portafolio diversificado va a impulsar todo el conjunto, sin poner en peligro la estructura. Y es aquí, por supuesto, donde entra en juego su criterio. El particular ve que el Bitcoin cae 15 puntos y entra en pánico. Se siente víctima del mercado. Mientras que el director general de sus finanzas, él, va a observar cómo la vela se agita y va a sonreír, porque sabe que esa misma tensión en la vela va a impulsar su barco un poco más lejos, a una velocidad que el oro nunca podrá alcanzar. Así que lo importante es entender cómo funcionan esos flujos, incluso empezando con pequeñas dosis para irse familiarizando. Ya que estamos en eso, me gustaría compartirles un pequeño tip de gestión. No caigan en la trampa de ver el precio del Bitcoin todas las mañanas. El precio es lo que pagas. El valor es lo que posees. El valor del Bitcoin está en la red, la blockchain, la seguridad, la inmutabilidad. El valor del oro, en cambio, está en su rareza física. De hecho, tienes que pensar en tu patrimonio como si fuera una casa. El oro son los cimientos de concreto reforzado. Esos no se mueven, no son emocionantes de ver, pero sin ellos, la casa se puede venir abajo con el primer temblor. El Bitcoin, en cambio, es la instalación eléctrica, la fibra óptica. Eso es lo que aporta la luz, la energía, la conexión con el mundo. Una casa sin cimientos es peligrosa, pero una casa sin electricidad está obsoleta, fuera del mercado. Uno de los objetivos de esta sesión es ayudarte a entender la importancia de la sinergia. ¿Por qué no elegir uno u otro cuando construyes tu portafolio? Pues porque un barco con vela pero sin ancla termina estrellándose contra las rocas en la primera tormenta. Y un barco con ancla, pero sin vela, nunca sale del puerto y termina oxidándose en el mismo lugar. Al combinar ambas fuerzas, en una gestión que será delegada, creas lo que se llama soberanía financiera. Ganas independencia. Cuando la economía mundial es estable y amante de la tecnología, tu vela Bitcoin Ethereum te impulsa hacia niveles de rendimiento impresionantes. Cuando la geopolítica se enciende, como lo vemos muy seguido e incluso recientemente, o cuando la confianza en los bancos centrales se debilita, esta vez es el oro, tu ancla, el que va a estabilizar tu patrimonio. Recuerda que durante las grandes crisis de los últimos 20 años, el oro casi siempre ha tenido un desempeño inverso al del mercado. Eso es lo que llamamos descorrelación. Es el santo grial del inversionista. Y suelo insistir mucho en la importancia de entender cómo debe circular tu dinero, justamente eso que llamamos el money flow.
Si tu dinero se utiliza de manera saludable para ponerlo a trabajar, entonces debe moverse entre la seguridad y el crecimiento. Como usuario de esta estrategia, tu papel es aceptar este mecanismo para sacar ventaja. Para concluir esta primera clave, quiero insistir en nuestra responsabilidad hacia nuestros seres queridos. Transmitir una herencia no es solo dejar una suma de dinero, es transmitir una herramienta de gestión financiera que esté equilibrada. Imagínate que le das a tus hijos un GPS configurado con destino a la independencia financiera. Ahí es donde les enseñas que la riqueza no viene de un golpe de suerte con una cripto desconocida. Viene de una estructura capaz de resistir las crisis y aprovechar las revoluciones tecnológicas. Tu regla de oro, sin querer hacer un juego de palabras, es dejar de preguntarte si el Bitcoin es mejor que el oro, precisamente. Más bien pregúntate si tu cabina de mando, tu herramienta para pilotar tus finanzas, es capaz de aprovechar ambos. En una palabra, busca el equilibrio. Si sientes estrés, es porque tu ancla es demasiado ligera. Si notas que tu capital está estancado, es porque tu vela sigue guardada en su bolsa. Eso es lo que te permite dejar de ser víctima de los altibajos y convertirte en el piloto de tu propio destino. Tu objetivo es dejar de sufrir por el precio del euro o del dólar, poseer activos que tengan sus propias reglas de funcionamiento y coordinarlos entre sí para aprovechar las sinergias. Gracias a este primer paso, vas a poder dormir tranquilo sabiendo que tu patrimonio se está construyendo, piedra por piedra, flujo tras flujo. Bien, ahora vamos a pasar a la clave número 2 para saber cómo tomarle el pulso al planeta. En otras palabras, ahora que hemos echado el ancla y levantado la vela, tenemos que aprender a leer el clima. Si quieres pilotar a gran altura, no puedes conformarte con mirar la potencia de tu motor. Tienes que entender las corrientes de aire, las variaciones del clima. Aquí es donde entran en juego los índices. Nasdaq, que representa los valores tecnológicos. SPX, más conocido como SIP 500, para las 500 empresas con mayor capitalización en Estados Unidos. Y el Forex, el mercado de divisas, especialmente la cotización GBP-EUR para comparar la evolución de la libra esterlina frente al euro. El Nasdaq y el S&P 500, esos son tus motores de la economía real. Así que empecemos por ellos. ¿Por qué incluirlos en tu cabina de mando? Pues simplemente porque si el Bitcoin es la vela del futuro, estos índices son los motores del presente. El S&P 500 SPX es la aristocracia de la economía mundial. Imagínate, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos son las que fabrican los teléfonos que llevas en el bolsillo, los medicamentos que te curan. Son las que gestionan los servidores por donde pasan tus datos. Cuando delegas tu gestión en estos índices, no estás apostando por una acción milagrosa. Estás invirtiendo en la resiliencia del sistema económico mundial. Esa es tu velocidad de crucero. El Nasdaq, por su parte, es tu motor turbo. Es el santuario de la innovación. Detrás del Nasdaq están la inteligencia artificial, las biotecnologías, la transición energética. En otras palabras, si el S&P 500 es el corazón de la economía, podríamos decir que el Nasdaq es el cerebro. ¿Por qué es una herramienta de discernimiento increíble? Pues porque muestra hacia dónde va el dinero inteligente. Cuando el Nasdaq sube, es porque el mundo apuesta por el progreso. Cuando se estanca, muchas veces es una señal de que los inversionistas buscan seguridad en el oro o en el ahorro tradicional. Y mira, ¿quieres un tip para saber con qué tipo de personas estás tratando? Cuando hablas de finanzas con la gente a tu alrededor,
Fíjate que la mayoría de las veces el principiante es el que se lanza sobre una sola acción de moda, como Nvidia o Tesla, esperando hacerse rico, un poco como quien espera ganar la lotería. Mientras que el que sabe, el que domina la gestión de sus finanzas, prefiere apostar por un índice global. ¿Por qué? Porque un índice nunca cae a cero. Si una empresa que forma parte del índice se viene abajo, automáticamente será reemplazada por otra empresa más rentable. Esa es la ilustración perfecta de cómo asegurar los activos. Usar la fuerza colectiva para proteger tu capital a través de lo que llamamos mutualización o diversificación. Es la típica historia de que nunca debes poner todos los huevos en una sola canasta. Ahora, pasemos a un instrumento más sutil, el Forex, que es el mercado de divisas, y en particular el par que elegimos entre la libra esterlina y el euro. ¿Por qué interesarse precisamente en la libra esterlina frente al euro? Bueno, porque las monedas son el termómetro de la salud de las naciones. El Forex es el mercado más grande y más líquido del mundo. Es ahí donde se expresa una cierta forma de verdad, sin filtro. Si la libra esterlina sube frente al euro, eso nos dice algo. Una historia, la de una mayor confianza en la economía británica o una duda sobre la zona euro. Como director general de tus finanzas, debes aceptar una realidad dura. Tu dinero no tiene patria, solo tiene destinos. Si dejas el 100% de tu patrimonio en una sola divisa, por ejemplo el euro, y ésta se debilita, pierdes poder adquisitivo sin siquiera haber hecho una sola mala inversión. Eso es lo que se llama la fuga invisible, de alguna manera. Entender el Forex es entender el flujo monetario del que hablaba hace un momento. El dinero se comporta como un fluido. Se mueve hacia donde es mejor tratado, donde el crecimiento es real y donde las tasas son atractivas. Al delegar esta gestión, aseguras que tu dinero viaje hacia las zonas de fortaleza en vez de quedarse estancado en zonas de debilidad. Entonces, ahora que todo esto está más claro, imagina que estos activos son los sensores de tu estación. Clima financiero, el Nasdaq, te indica la fuerza del sol, es decir, la innovación y el optimismo. El S&P 500 te da la presión atmosférica, que es la salud económica global. El Forex, especialmente para Europa, el par libra esterlina euro, te indica la dirección y la fuerza de las corrientes siguiendo los movimientos de capital. La mayoría de las veces, el particular simplemente sufre el clima. Cuando llueve, se queja. Mientras que quien asumió la gestión general de sus finanzas analizará los sensores y ajustará su plan de vuelo. Si la presión baja, como en el caso de las anti-500, o si cambia el viento, como en el mercado de divisas, sabe que su sistema de gestión delegada se reequilibrará de forma natural, quizás hacia el oro u otros activos. Refugio. Si tuviera que dar una recomendación de sentido común, les diría que dejen de experimentar las noticias geopolíticas con ansiedad. Léelos con curiosidad. Se avecinan elecciones importantes en Inglaterra. Estén atentos al mercado de divisas. Un avance tecnológico. Fíjense en el Nasdaq. Ya no eres víctima de las noticias. Eres capaz de analizarlos. Tu responsabilidad comenzará por comprender el mundo. No se protege a la familia desde la ignorancia. La proteges entendiendo hacia dónde va el flujo. Y quizá un último punto crucial para esta clave en la gestión financiera, una mala noticia económica, como un aumento del desempleo, a veces puede hacer que los índices suban. ¿Por qué? Porque eso puede motivar a los bancos centrales a bajar las tasas, lo que le da un respiro a esas empresas. Y es ahí donde el criterio del director general de tus finanzas va a superar la emoción del principiante. Al entender estos mecanismos, dejas de reaccionar de manera impulsiva.
Ahora entiendes la importancia de haber delegado un sistema de gestión de tus finanzas diseñado precisamente para navegar entre todas estas paradojas. Aprendes a confiar en los instrumentos en vez de en tus miedos. Entonces, para concluir esta segunda clave, podríamos decir que al dominar el pulso del planeta, de alguna manera terminas validando tu boleto hacia la independencia. Entendemos que el patrimonio no es un bloque de piedra. Inmóvil, es un organismo vivo que respira al ritmo de la actualidad mundial. Y es esta comprensión la que te va a permitir, desde el siguiente paso, manejar lo que llamamos el vértigo de la altura. Así que llegamos a nuestra tercera clave. Aquí es una etapa crucial de nuestro recorrido. Ya hemos aprendido a manejar los instrumentos, hemos aprendido a leer el clima, pero queda un factor que nadie puede delegar. Ni siquiera la mejor inteligencia artificial puede ocupar ese lugar. Es nuestra propia psicología. En esta tercera clave vamos a abordar el fenómeno que yo llamo el vértigo de la altura. Es ese momento preciso en el que tu estrategia empieza a dar frutos. Los números en tu tablero de control cambian de escala y tus emociones pueden, de repente, convertirse en tus peores enemigas. El vértigo de la altura es lo que sucede cuando tu capital deja de ser una simple abstracción matemática y empieza a representar una realidad económica concreta. Al principio, un cambio del 1% en tu portafolio sea quizá una cena, algo menor. Pero al crecer el capital, ese mismo 1% equivale a la renta de un mes o hasta el precio de un coche. Es ahí cuando hay que estar preparado para no caer en tu propia trampa. De hecho, mientras las cantidades son pequeñas, cualquiera puede manejar sus decisiones como un buen director general, pero en cuanto los ceros se empiezan a acumular, el cerebro reptiliano toma el control de nuevo. Ya no se mira la estrategia, sino lo que se gana o se pierde en comparación con el salario habitual. Para hacer una analogía y para que entiendas bien a dónde quiero llegar, imagina de alguna manera a un piloto de avión que, en vez de mirar los instrumentos de navegación para mantener el rumbo, se la pasara mirando por la ventana pensando, uy, estamos a 10.000 metros, si caemos, se acabó todo. Ese piloto terminaría cometiendo un error fatal. El buen piloto, en cambio, se mantiene concentrado en sus instrumentos sin importar la altitud. Para ti, la altitud es el tamaño de tu capital, ya lo entendiste. Y tu cabina es el panel de control. A través de él, has definido el rumbo y delegado las operaciones precisamente para poder desprenderte de esa emoción pura. ¿Por qué podemos ser víctimas de este vértigo? Pues simplemente por un sesgo cognitivo que se llama anclaje. Todos estamos anclados a nuestro nivel actual de ingresos. Para ilustrar la situación desde un punto de vista radical, digamos que si una persona gana 3.000 euros al mes, su cerebro tendrá dificultades para aceptar ver fluctuar su capital en 5.000 euros en un solo día de trading. Y es aquí donde debe intervenir el discernimiento del director general. Debes aprender a desacoplar tu valor tiempo, tu salario y el valor de tu capital. Tu capital no es tu salario, es un organismo vivo que necesita respirar. Si intentas impedirle que respire, por ejemplo, cerrando tus posiciones demasiado pronto por miedo o bien ahí, al no respetar tu estrategia durante el tiempo suficiente, corres el riesgo simplemente de asfixiarlo. En una sesión anterior, profundizamos en este punto, insistiendo en la importancia de dejar que el dinero circule, de no ver el capital como un trofeo inmóvil al que le tienes miedo tocar, sino al contrario, convertirlo en una materia dinámica. El vértigo suele provocar dos comportamientos opuestos y ambos son igual de peligrosos. Primero, la euforia, la embriaguez de estar en la cima. Todo sube y te sientes invencible. Empiezas a querer ayudar al algoritmo,
a añadir más riesgo porque piensas que solo puedes seguir subiendo. Es justo en ese momento cuando olvidas tu ancla, el oro, y solo ves la vela. O también lo contrario, el pánico, el salto al vacío. Ante la menor corrección del 5% en el Nasdaq o el Bitcoin, olvidas que estás construyendo un legado a 10 o 20 años. Solo quieres salvar lo que puedas. Vendes en el punto más bajo, convirtiendo una pérdida virtual en una pérdida real y definitiva. Para ayudarte a entender bien qué diferencia a los ganadores de los perdedores en los mercados, solo tienes que mirar las estadísticas. Y sobre todo, esta anécdota divertida que muestra que los portafolios más rentables a 20 años suelen pertenecer a personas que olvidaron su contraseña de acceso. ¿Por qué? Porque no pudieron actuar bajo el impulso de la emoción. Al delegar la gestión, ya recorriste el 80% del camino para evitar esta trampa, pero el 20% restante es tu capacidad de no tocar los controles cuando el avión atraviesa una zona de turbulencia. Para dominar ese vértigo, yo te propongo un truco mental. Es el ejercicio del indicador facial. Esto va a estar divertido. Miren, funciona un poco como cuando quieren desbloquear su iPhone con su cara. Solo tienen que mirar sus números. Si sonríen cuando suben, y si ponen cara de preocupación porque sienten un nudo en el estómago cuando bajan, entonces todavía no están del todo listos para ser considerados como el director general al mando de sus finanzas. Eres un pasajero que espera y que simplemente aguanta las situaciones. El director general, en cambio, debe buscar la neutralidad. Su satisfacción no viene del número del día, viene del hecho de que su estrategia se está cumpliendo. Y si lo tuviera que decir de otra manera, como un tip, diría que en finanzas el éxito suele ser aburrido. Y así está perfecto. Si buscas adrenalina, vete al casino. Si quieres construir un patrimonio para tus hijos, acepta el aburrimiento de una estrategia que trabaja para ti mientras duermes. De hecho, creo que vamos a estar todos de acuerdo en que el objetivo, al final, es asegurar el futuro a través de una estrategia y alianzas especializadas. En ese sentido, la seguridad es cierto que rara vez es emocionante, pero también es lo que te permite dormir mejor por las noches. Y para terminar con esta clave, quiero precisar un punto importante que me toca el corazón, es el sentido de responsabilidad hacia los seres queridos. Mientras más crece tu capital, mayor es tu responsabilidad. El vértigo también es el miedo a decepcionar a quienes son importantes para ti. Pero recuerda, no vas a proteger a tu familia vigilando las gráficas, las 24 horas del día. La vas a proteger manteniéndote fiel a los planes de vuelo que trazaste con la ayuda de especialistas y con puntos de control regulares. Te vas a tener que implementar. La verdadera responsabilidad consiste entonces en no dejar nada al azar, en identificar las áreas donde necesitas fortalecer tu cultura personal y en seleccionar herramientas, socios y estrategias para que puedas tomar decisiones personales y mejorar tu criterio y tu capacidad para tomar esas decisiones a medida que adquieres experiencia. Ser responsable es ser consciente de tus fortalezas y debilidades para poder crecer. Paso a paso y siempre eligiendo un método que se adapte a tu situación, como eliges un traje que te quede bien. Siempre habrá tiempo para cambiar de categoría con el tiempo. Construir un legado es aceptar que el camino no es una línea recta. Es entender que cada bajón en el mercado es una pausa necesaria para poder llegar más alto. Un poco como cuando tomas impulso en las bajadas para llegar más alto en la siguiente oportunidad. Si sientes ese vértigo y aprendes a manejarlo con calma, es buena señal. Eso significa que estás cambiando de dimensión financiera. Es un dolor de crecimiento, un poco como las agujetas cuando empiezas a hacer ejercicio. Para concluir esta etapa, me gustaría que recuerden que sus instrumentos, el Nasdaq, el Bitcoin, el oro, están haciendo su trabajo. Los socios como Sterra, que ustedes han seleccionado, también están haciendo su trabajo y su trabajo es definir y canalizar.
¿Cómo vas a manejar a ese ser humano que ves reflejado en la pantalla de tu computadora? Es decir, a ti mismo. No dejes que tus emociones saboteen tu carrera de piloto. Prepárate para ver los números grandes con la misma frialdad que los números pequeños. Es esa fuerza de carácter la que separa a los que hacen un golpe de los que construyen un imperio. Entonces, ahora que ya estamos estabilizados psicológicamente, vamos a poder pasar a la última etapa, como transformar esta cabina en una verdadera fortaleza para asegurar este éxito a largo plazo. Ya estamos aquí. Ahora dominas tus instrumentos y sabes leer el clima mundial. Has aprendido a dominar ese famoso vértigo de la altitud. Pero un director general no se conforma con solo hacer volar su avión. Debe asegurarse de que las riquezas transportadas lleguen a buen puerto y, sobre todo, que permanezcan ahí durante las próximas décadas. En esta cuarta clave, esta última clave, vamos a ver cómo transformar tu cabina actual en una verdadera fortaleza patrimonial. Porque nunca lo diremos lo suficiente, construir un legado es, ante todo, saber asegurar tus activos a largo plazo. Las plataformas que utilizamos están ahí para sostener una estrategia de manera duradera. El primer secreto de una fortaleza indestructible es entender que tu capital no debe ser un lago congelado. En realidad, debe ser un río dinámico. En nuestras sesiones anteriores ya habíamos hablado de este principio de vasos comunicantes. En realidad, para construir una fortaleza, debes usar las ganancias generadas por tu motor de rendimiento, por ejemplo, el trading delegado en Bitcoin, el Nasdaq o el oro, para irrigar otras áreas de tu vida. Para hacer una analogía con el sector agrícola, solo tienes que imaginar que tu cuenta de trading, por ejemplo, es una represa súper eficiente. Si guardas toda el agua en la represa, o termina estancándose, o la presión se vuelve demasiado fuerte y corres el riesgo de una ruptura emocional, es decir, el vértigo del que acabamos de hablar. El director general, que controla y asume la responsabilidad de su estrategia, va a usar esa agua para irrigar todas sus tierras. Es un reflejo determinante. Puedes aplicar, por ejemplo, la regla de los extractos de rendimiento. Una vez por trimestre o en cuanto se alcance un objetivo, extrae una parte de tus ganancias para inyectarlas en la economía tangible. Ya sea, por ejemplo, para saldar una deuda, invertir en bienes raíces o simplemente para proteger a tu familia con contratos de capitalización más tradicionales. Es una buena manera de reciclar tus ganancias asegurándolas en activos más genéricos. En otras palabras, es una manera de usar el apalancamiento tecnológico de hoy para construir el patrimonio de mañana. A veces no hay que dudar en volver a las reglas de sentido común. En aeronáutica, por ejemplo, nunca se sale solo con un sistema hidráulico. A eso se le llama redundancia. Si el sistema falla, el sistema B entra en acción. En tu sistema patrimonial es lo mismo. La redundancia es tu capacidad de no depender de un solo punto de falla. Y a veces eso es contraintuitivo. Por ejemplo, pensamos que diversificar es tener muchos activos diferentes. Bueno, en realidad eso es cierto. Pero la verdadera seguridad es tener activos que no estén guardados en el mismo lugar ni sujetos a las mismas leyes. El discernimiento consiste en decirse que, gracias al rendimiento de los activos digitales, voy a poder abrirme las puertas a la redundancia de mis activos físicos. Concretamente, esto implica tener un poco de oro físico en casa, tener cuentas en varias instituciones o incluso poseer bienes raíces para rentar. Quien tiene el 100% de su patrimonio en un solo soporte, aunque sea el más brillante, no es el director general de sus finanzas. Sigue siendo un apostador que, hasta ahora, ha tenido suerte. El director general, en cambio, va a distribuir sus fuerzas para volverse invencible.
Entonces, desde el inicio de esta sesión, he hablado mucho de nuestros seres queridos, de nuestra responsabilidad hacia ellos, de nuestro legado, de alguna manera. Pero ojo, hay una trampa muy peligrosa. Dar un capital importante a un heredero que no ha recibido educación financiera es un poco como darle los controles de un Boeing 747 a alguien que nunca ha pilotado ni un dron. De hecho, estadísticamente, es el camino más corto hacia el desastre. Tu verdadera fortaleza no es la cantidad que dejarás en un testamento. Es la cultura del pilotaje lo que vas a transmitir en vida. ¿Te has preguntado por qué algunas familias siguen siendo ricas durante 5 o 6 generaciones, mientras que otras lo pierden todo desde la segunda? No es porque tengan más dinero en realidad, es porque transmiten una cultura familiar, reglas de gestión, una comprensión de los flujos y un respeto por el riesgo. ¿Por qué no? No sacralices tu enfoque al grado de convertirlo en un proyecto familiar. No escondas tus pantallas de tus hijos. Muéstrales tu tablero de control. Explícaselo con palabras sencillas. ¿Por qué papá o mamá tiene un ancla en el oro, una vela en el Bitcoin? Enséñales que el dinero es una herramienta de libertad, no una herramienta de consumo. Al hacer esto, les instalas un verdadero software de toma de decisiones, un verdadero sistema operativo para su propia vida. Eso es la herencia, la definitiva, la educación con el ejemplo, esa que no puede ser ni grabada ni robada. Entonces, en resumen de esta clave, digamos que para hacer perdurar tu éxito, debes salir de la dimensión emocional y entrar en la dimensión contable. El director financiero realiza auditorías. Le sugiero que realice su propia auditoría de autonomía financiera, cada 2 meses. Hazte estas 3 preguntas fundamentales. ¿Mi estructura es resistente? En otras palabras, si mi herramienta principal no está disponible mañana por la mañana, ¿podrá mi familia sobrevivir de 6 a 9 meses? Este es el nivel cero de tu fortaleza, básico. Segunda pregunta, ¿he transformado lo virtual en real? ¿Están mis ganancias listas para dejar la pantalla y servir de combustible para otros proyectos en desarrollo? ¿Todo esto circula y se recicla sin problemas para estabilizar e incrementar mi patrimonio? Si la respuesta es no, estás haciendo puntuación para videojuegos, no estás mejorando tus finanzas. Tercera pregunta, ¿ha aumentado mi nivel de discernimiento? ¿Entiendo mejor que hace 2 meses? ¿Las opciones financieras que tengo a mi alcance? ¿Me siento cómodo con la selección, la delegación y los puntos de control que debo organizar con mis socios financieros? Esta forma de hacerse las preguntas correctas te ayuda a mantener el rumbo y a reajustar las cosas en el momento adecuado. El 70% de las familias adineradas pierden su patrimonio en la segunda generación, el 90% en la tercera. ¿Por qué? Pues simplemente por falta de discernimiento y responsabilidad. Al estar aquí hoy, formas parte del 10% que ha decidido romper con esa estadística. Al dominar esta cuarta clave, cambias de estatus. Ya no eres solo el piloto que maneja su vuelo día a día. Te conviertes en el arquitecto de tu empleo. Entiendes que cada flujo de dinero, cada operación que has delegado, cada onza de oro, cada divisa, es un ladrillo de tu castillo. Pero una fortaleza no está hecha para encerrarse y aislarse del mundo. Está hecha para darte serenidad. La serenidad de saber que, pase lo que pase en los mercados, pase lo que pase en la geopolítica, has creado un sistema que sobrevive. Y aún mejor, un sistema que te sobrevivirá. Es el mejor regalo que puedes darte, el fin de tu angustia financiera.
cuando ya no corres detrás del dinero y gestionas un patrimonio que trabaja para ti. Eso es la verdadera definición de lo que llamamos soberanía. Y bueno, hemos llegado al final de esta sesión número 5. ¿Y qué viaje? ¿Qué viaje hemos hecho juntos hoy? Si miras una última vez tu panel de control al final de este día, espero que ya no veas simplemente gráficos o siglas misteriosas. Y bueno, hemos llegado al final de esta sesión 5. ¿Y qué viaje hemos logrado juntos? Si hoy miras una última vez tu panel de control, espero que ya no veas simplemente gráficos o siglas misteriosas. Espero que ahora veas una arquitectura coherente, un sistema vivo, que has decidido aprovechar. Te propongo recapitular los 4 pilares de tu toma de control. Primero, el equilibrio. Ahora sabes por qué tu estrategia necesita un ancla y una vela. Has entendido que el oro y el Bitcoin no son enemigos, sino aliados que se pasan la estafeta. Se pasan la estafeta para proteger tu poder adquisitivo frente a la devaluación monetaria, básicamente. Después, la observación. Has aprendido a tomarle el pulso al planeta, el Nasdaq, el S&P 500, el Forex. Ya no son solo ruidos de fondo mediáticos, ahora son sensores para alimentar tu propia estación meteorológica. Ahora sabes que el dinero es un fluido que busca crecimiento y seguridad. La tercera clave, el dominio. Has domado ese vértigo de la altura. Has aceptado que el éxito financiero requiere cierta frialdad emocional. Has aprendido a mirar tus instrumentos en vez del vacío, manteniéndote fiel al plan de vuelo a pesar de las turbulencias. Cuarta clave, la permanencia. Has empezado a construir tu fortaleza, has entendido que tu riqueza debe alimentar tu vida real y que el mejor legado que puedes dejarle a tus hijos es ese software de pilotaje, eso es todo. Una cultura de discernimiento que los hará libres a su vez. Daniel nos lanza un reto al inicio de cada sesión. Nos sugiere salir del modo víctima para recuperar nuestro poder a través de la educación. Al estar aquí, al invertir este tiempo para fortalecer tu cultura personal, ya has ganado. Has dejado atrás a la mayoría que solo espera para unirte al círculo de los que deciden. No dejes que esta sesión se quede como un simple video más. Haz de esto el punto de partida de tu autonomía. Realicen sus auditorías, revisen sus instrumentos y, sobre todo, disfruten de esa nueva tranquilidad de saber que su dinero trabaja para ustedes y no al revés. La tecnología hoy nos brinda herramientas históricas, pero es su criterio el que las convierte en herramientas de libertad. Manténganse curiosos, manténganse responsables y, sobre todo, sigan al mando. Una vez más, ha sido un enorme honor acompañarles durante esta sesión. Les deseo un ascenso magnífico y próspero hacia sus objetivos. Y Estefan, te dejo la última palabra para cerrar este nuevo episodio con brillantez, como lo hace siempre. Gracias a todos y buen vuelo. Dios mío, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias por otra sesión fenomenal, Dominique, y me encanta cómo usas tantas analogías y metáforas. Simplemente fantástico. No puedo creer cuánta sabiduría, perspectiva y comprensión nos has compartido hoy. Pero creo que tu quinta sesión tiene que ser la mejor hasta ahora. Y yo, por mi parte, ya no puedo esperar a la número 6. Mientras trato de procesar todo eso y hablar sobre mis aprendizajes más importantes de hoy, solo quería mencionar y reiterar algunas cosas que Daniel comentó en su introducción.
Eso tiene que empezar con un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes. Tanto Estera como el código están creciendo increíblemente rápido. Es realmente impresionante y es maravilloso ver tanto entusiasmo en nuestra comunidad. Sigan con el increíble trabajo y sigan compartiendo Estera y el código con todos los que conocen y con todos los que se encuentren. Les va a encantar que lo hayan hecho cuando empiecen a ver cómo su inversión crece con tanta constancia mes tras mes. Daniel también mencionó que los pagos SEPA ya están disponibles para nuestros socios en Europa, además de que tenemos pagos con tarjeta de crédito para quienes no tengan una cuenta de cripto. La idea es que sea lo más fácil posible para todos comprar acciones de Estera. Gracias una vez más. De verdad apreciamos a cada uno de ustedes. Sé que están esperando mi mayor aprendizaje de hoy y definitivamente son los 4 pilares: equilibrio, observación, maestría y sostenibilidad. Primero, el equilibrio. Me encanta la analogía del ancla y la vela y la idea de que el oro y el Bitcoin son aliados que ayudan a proteger tu poder adquisitivo contra la devaluación de la moneda. En segundo lugar, tenemos la observación y otra analogía increíble: tomarle el pulso al planeta. Me gusta pensar en el Nasdaq, el S&P 500 y el Forex como sensores que alimentan tu propia estación meteorológica. En tercer lugar está la maestría. La analogía es el vértigo a gran altitud y cómo lo dominamos. Se trata de mantener la calma emocional y seguir fiel a tu plan de vuelo a pesar de la turbulencia. Y por último, tenemos la sostenibilidad: diseñar tu propia fortaleza. Se trata de liberarte a ti mismo. Se trata de que la riqueza riegue la vida real y también del mayor legado que puedes dejarle a tus hijos, liberarlos a ellos también. Ya lo he dicho antes y seguro lo volveré a decir, pero creo que somos muy afortunados de tener la plataforma Estera para cuidar nuestro dinero. Por más fascinado que esté cuando escucho a Dominique y a nuestros otros educadores, no me imagino nunca teniendo el tiempo para igualar su nivel de conocimiento, habilidad y experiencia. Me encanta escucharlos y aprender cómo funciona todo, pero al darme cuenta del increíble nivel de conocimiento, habilidad y experiencia que tienen y el tiempo que han invertido en construirlo, realmente valoro lo que Estera hace por todos nosotros. Cada sesión educativa es un gran recordatorio para comprar más acciones de Estera, y eso me recuerda que de verdad no te quieres perder la próxima sesión educativa de Estera. Anota la fecha en tu calendario aquí y ahora, porque me emociona anunciar que nuestra próxima sesión educativa será el domingo 17 de mayo a las 4:00 p.m., hora del Reino Unido. Así que acompáñanos entonces, cuando compartiremos más ideas, más información y más experiencia que te va a llevar al siguiente nivel. Ahora, recuerda darle a Dominique tus comentarios sobre la excelente sesión de hoy. Él ya está esperando escuchar tus opiniones. Si aún no lo has hecho, deja tus comentarios o cualquier pregunta que tengas, ya sea en el chat o en Instagram. Y eso es todo por la llamada de hoy. Solo me queda agradecer a Daniel por otra introducción inspiradora y agradecer una vez más a Dominique por su sesión fenomenal que nos hizo reflexionar e inspiró. Él sigue recordándonos qué es lo que realmente marca la diferencia entre los inversionistas que tienen éxito y los que no. Finalmente, mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su tiempo, por su atención y por su compromiso con el aprendizaje. En nombre de Daniel, Dominique, de mí mismo y de todo el equipo aquí en Estera, les deseo mucho éxito y un día fenomenal. Ya estamos esperando verlos el 17 de mayo.
Hasta pronto.